Continuamos. Lo que pasaremos a explicar ahora son cómo funcionan las condiciones en PHP. Las condiciones en PHP se basan en una sentencia que se ejecuta en base a evaluar una condición. Nosotros sabemos que una condición puede ser o verdadera o falsa. Esa condición lógica es verdadera o falsa. Nosotros podemos manejar esa situación y decir, quiero que pase esto si esta condición se cumple o no. Bien, y eso es justamente lo que vamos a ver ahora, siguiendo el mismo ejemplo que ya hemos visto en la estructura de control. Para eso, para recordarles, nosotros teníamos este programa que tenía una estructura de control que iba del 0 al 100 inclusive e imprimía la variable i a medida que iba tomando distintos valores. En la primera iteración era 0, como aquí pueden ver, en la segunda era 1, en la tercera era 2, etc. hasta el número 100. Bien. Lo que haremos ahora será jugar un poco con las condiciones para que ustedes puedan entender cómo funciona. Bien, las condiciones en PHP siempre comienzan con la palabra if, así como ven. Una vez que colocan la palabra if, van a abrir paréntesis y aquí dentro de los paréntesis es donde se va a encontrar la condición. Supongamos que en este programita nosotros lo que queremos hacer es que el bucle se recorra 100 veces, bien, del 0 al 100 inclusive, pero nosotros queremos, en cierto modo, destacar aquellos números que son pares. Bien, ¿qué es lo que haríamos? Primero, la condición debería decir, si la variable i es par, quiero que se imprima de otra forma que si la condición es que si la variable i es impar, Entonces tenemos que evaluar esa condición, si la variable i es par. Bien. Para saber si la variable i es par, se coloca así el módulo. Yo quiero que busquen qué es lo que significa esto y esta va a ser una de las tareas que me gustaría que ustedes busquen en Google qué significa este símbolo luego de una variable. Es una operación matemática y esa es toda la pista que les voy a dar. Pero me gustaría también que se adentren a cómo buscar en Google este tipo de cosas. Bien. Podemos decir que esta es la condición. Bien. Y que si esto se cumple, vamos a abrir las llaves nuevamente. Todo lo que esté dentro de las llaves se va a ejecutar si esto es verdadero. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si esta condición es verdadera, que en realidad esta condición está traducida así y la variable i, el contenido, es par, entonces yo voy a imprimir lo siguiente. El número, bien, un espacio y vamos a concatenar, como ya lo hemos visto en el capítulo anterior, vamos a concatenar a una cadena de texto un valor de una variable. Para ello, recordemos, usamos el punto. Y el contenido de la variable vamos a concatenar nuevamente y aquí ponemos es par. Aquí le vamos a poner esto y aquí le vamos a poner lo siguiente. Esto es para escribir un espacio, un retorno en HTML. Entonces, ¿qué va a producir esto? Lo que va a producir es que no se escriba uno al lado de la otra, sino que se escriba uno abajo de la otra. Bien. Entonces ya tenemos esta condición. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador y vamos a ver. Fíjense. El número 0 es par. Es correcto. El número 2 es par. El número 4 es par.
Bien, fíjense que me imprimió todos los pares seguidos de la palabra SPAR. Bien. Perfecto. Lo siguiente que deberíamos saber sobre un ciclo for, sobre una condición, if, es que si nosotros queremos decir si se cumple esto, que haga esto, si no se cumple, ¿qué pasaría? En este caso no pasa nada porque nosotros no le estamos diciendo que haga algo en particular. Para eso se utiliza, luego de cerrar el ciclo if, se utiliza la palabra else y se abren nuevamente las llaves. Entonces aquí se coloca el contenido que queremos que se ejecute si esta condición no se cumple. Entonces vamos a copiar y pegar esto. Y en vez de ponerle es par, vamos a poner es impar. Bien, vamos a guardar y vamos a ir por aquí. Fíjense, me dice que el número 0 es par, el número 1 es impar, el número 2 es par, el número 3 es impar, etc. Y así hasta el número 100, que es el final del ciclo. Esto es muy importante, es una estructura de condición básica de la programación muy usada y es importante que la sepan. Lo más importante es que luego del if va a ir la condición a evaluar, en este caso diciendo que i es par, y el else es cuando la condición después del if es falsa. Bien, entonces si esto se cumple, perfecto, me va a ejecutar esto. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? Va a buscar el else y me va a ejecutar esto. Nuevamente me gustaría que lean ejemplos de proyectos donde utilicen if y puedan clarificar un poco más. Recuerden que esto es una introducción, pero realmente donde uno aprende es a través de la autoeducación. Entonces busquen en Google cómo funciona un if, qué es un if, ejemplos de if, y les va a salir muchísima información. Dicho esto, pasamos a la siguiente unidad.